Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar comienzo entonces al tercer teórico. En este caso vamos a abordar el siglo XVII en la generalidad. Vamos a ver el caso particular de Francia y si llega a entrar en este video, para que no sea demasiado extenso, eh, vamos a incluir un poco también el proceso inglés, aunque todos en rasgos muy generales, porque ustedes profundizarán con la lectura y el trabajo escrito en ese sentido. Vamos a abordar en este trabajo, en este teórico, dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la economía y con la política en general del siglo, aunque siempre sabemos que hay variaciones regionales respecto a algunos estados, pero vamos a tomar, en este caso, para hablar de la política, vamos a tomar dos casos testigos de dos tipos de política y de resultados diferentes, bien distintos, que son el caso francés, con la peculiaridad del absolutismo de Estado, y el caso inglés, con también algunos intentos por un absolutismo, aunque menos acabado que el francés, y las experiencias que tuvieron de manera diferenciada en términos de política interna. Y en términos económicos también vamos a tratar de establecer una diferencia, pero yendo a este primer punto, el tema de la economía, y lo vamos a abordar en conjunto porque uno no se entiende sin el otro. Eh, Sobre el siglo XVII se ha escrito tradicionalmente que se trata de un siglo de crisis. ¿Sí? Si ustedes buscan manuales o libros de historia moderna o algunos que hablan específicamente del siglo XVII, encontrarán que el capítulo destinado a este siglo está titulado como la crisis del siglo XVII. En efecto, hubo una crisis, pero no fue, como se ha tratado de plantear siempre, una crisis en términos generales, ¿sí? No fue una crisis general de la economía europea, ni mucho menos de las economías del resto del mundo. Eh, Más bien podríamos hablar de crisis diferenciadas o de impactos diferenciados en las economías según las regiones. Eh, Hubo uno de los planteos que se había hecho era la fuerte reducción de, digamos, para fomentar la idea de la crisis, era la fuerte reducción de los metales preciosos llegados de América. Las investigaciones, por ejemplo, de Michel Morinot determinaron que no, que ese proceso del que tanto se habló en realidad no sucedió, sino que incluso el nivel de ingresos de metales preciosos, de metálico y metales preciosos a Europa fue más alto que incluso en el siglo XVI, que fue entonces lo que entró en crisis. Eh, Diferenciamos entonces dos regiones. Una, la zona mediterránea, particularmente Francia, España, ¿sí? Las más vinculadas a esa región, y el norte, con las Provincias Unidas, Holanda en particular, y Gran Bretaña, que experimentan un proceso positivo en términos de su economía en general. Eh, la crisis, ¿cuáles son los factores principales de esta crisis? Bueno, de las típicas crisis del antiguo régimen, caída demográfica, ¿sí? Esto producido generalmente o por pestes o hambrunas, lo que también existen algunas cuestiones de elecciones voluntarias que tienen que ver con la caída en los matrimonios, en el índice de natalidad. Se revierte un poco la tendencia esa que habíamos visto en el siglo XVI, expansiva en términos demográficos e incluso económicos, pero porque lo que se contrae es la producción agropecuaria, ¿sí? Por eso las economías más resentidas por este proceso crítico van a ser las economías de las provincias, de los estados del sur. En cambio, en el norte, eh,
Hay algunas dificultades, pero no van a ser tan negativas como las que van a afectar a la zona mediterránea, y sí va a ser, en este caso, una especie de reorganizador de la economía europea en términos generales, aunque con distintas variaciones. Esto también significó la traslación del protagonismo económico desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte, hacia el Mar del Norte, perdón, ¿sí? La región de Lanza, el Mar Báltico, el Atlántico Norte, que media entre entre Europa continental e Inglaterra, se van a ver beneficiadas, porque lo que se va a beneficiar es sobre todo el intercambio. Tenemos, como habíamos tenido en el siglo XIV, una pequeña edad glaciar, ¿sí? Es decir, una época de fríos mucho más intensos de lo que se venía teniendo, como vimos en variadas ocasiones. Ese aumento demográfico en el siglo XVI, ¿sí?, estimuló después en el siglo XVII, con pequeñas hambrunas o con pequeños brotes de pestes, caídas demográficas muy fuertes, ¿sí? Tampoco es que fue muy brusca como las del siglo XIV, sino que se mide en términos comparativos con las del siglo XVI. Como el siglo XVI había sido tan positivo en términos de demografía, la caída del siglo XVII, por más pequeña que fuera, se sentía demasiado. Y se estimulaba, como vimos, a mayor cantidad de gente, mayor número de muertes por hambre, ¿sí?, o por los rebrotes de peste, sobre todo en las regiones que están sobre todo en los centros urbanos, ¿sí?, que es donde hay más hacinamiento de población. ¿Cuáles fueron entonces? Bueno, también hubo fuertes procesos migratorios, migraciones voluntarias, como las que fueron al Nuevo Mundo, ¿sí? Y procesos de colonización. Incluso la expulsión de los moriscos de España también generó fuertes movimientos, como la revocación, como vamos a ver más adelante, del Edicto de Nantes en 1785. Ya vamos a ver de qué se trata. El sector primario fue, es decir, el sector agrícola y ganadero, fue el que más fuerte sintió los procesos de la crisis. Sus niveles de producción decayeron fuertemente, por lo tanto decayó también la posibilidad de alimentar. Y en gran parte lo que salvó o lo que equilibró un poco el sentido de esta crisis fue el ingreso de muchos productos provenientes de América, ¿sí?, en particular el maíz, que vino a sustituir en gran parte muchos de las semillas que se comían en la Europa central. A contrapartida de esto, hubo un impulso a la producción, lo que se llama la industria familiar, ¿sí?, que son los talleres generalmente ubicados en los campos, que sufrieron un crecimiento bastante fuerte de la producción manufacturera, ¿sí? Porque además era lo que permitió a ciertas economías, a las del norte en particular, el crecimiento, ¿sí?, o evitar los efectos letales de la crisis. Dentro de esta industria, familiar o industria artesanal, el predominio fuerte siempre lo tuvo la industria textil, sobre todo en el norte, ¿sí?, en Inglaterra particularmente, con la producción de lana de las ovejas, tejidos y vestidos de esa producción. Pero también otros sectores, como la minería, que tuvieron un fuerte desarrollo, y la metalurgia
eh, la metalurgia experimental en regiones en países del norte, ¿sí? El nuevo centro mercantil y comercial se trasladó entonces a la ciudad de Ámsterdam. Habíamos visto en el texto anterior que el centro se había trasladado a Amberes. Bueno, en este caso se va a trasladar a Ámsterdam, lo que nos marca cómo el eje económico de Europa se ha trasladado desde el sur, ¿sí?, hacia bien el norte. Y compitió mucho con el comercio francés y particularmente con el comercio inglés. Esto fue también el promotor de varios de los conflictos armados que atravesaron el siglo XVII. Otro de los elementos que conforman este gran nudo es la cuestión del mercantilismo. También, respecto a este concepto, hubo distintas expresiones en términos historiográficos, como por ejemplo, y tal vez la más aceptada durante mucho tiempo, es que el mercantilismo fue una fase del capitalismo, ¿sí? Digamos, tendió a asociarse el concepto de mercantilismo a esta fase de transición de esos 3 siglos entre el feudalismo y el capitalismo. Sin embargo, la evidencia demuestra que no es así. ¿Por qué? Porque el mercantilismo, es decir, si quisiéramos darle ese nombre bien acabado a un sistema económico que domine toda una etapa, con todo lo que ustedes ya saben que eso implica, el mercantilismo no las cumple, ¿sí? No logra ser un sistema económico y social que define relaciones de poder, que define relaciones sociales, que define relaciones económicas, que define la estructura de la economía, ¿sí?, y sostiene una cierta coherencia. Sino que más bien, primero, antes de hablar de mercantilismo, deberíamos hablar de mercantilismos en plural, ¿sí? Porque no hubo un solo tipo de mercantilismo. El mercantilismo, en términos generales, después ustedes profundizarán, son en realidad las políticas de respuesta a este proceso de crisis, ¿sí?, que encontró distintas variantes y generalmente opuestas. De un lado, ¿sí?, el caso francés, por ejemplo, y en menor medida el caso español. Digo en menor medida no porque haya sido menos extremo, sino que fue menos importante que el francés, que se caracterizó por una economía bastante intervencionista, cerrada, ¿sí?, y con impulso al mercado interno, ¿sí?, algo que no había sucedido hasta el momento, en un experimento bastante novedoso el francés en este sentido, y que en Francia recibió el nombre de colbertismo, que es en honor, digamos, a su creador, que es el ministro Colbert, que era, mi francés es delicadísimo, que era ministro de Luis XIV y que fue el que diseñó casi todas estas políticas. Por eso el colbertismo en realidad es el tipo mercantilista francés. Por otro lado tenemos el mercantilismo de los países del norte, particularmente de Holanda y de Inglaterra. Este mercantilismo se va a caracterizar por todo lo opuesto, ¿sí?, beneficiados más por su posición geográfica y por el desarrollo. Una cosa que me olvidé de decir de Francia es que va a tardar mucho en desarrollar, no mucho, va a tardar más que el resto en desarrollar una flota mercantil fuerte, grande. Cosa de la que ya disponían Inglaterra y Holanda, y que bueno, ahora incrementan por supuesto. Entonces, en este marco, su respuesta a la crisis, ¿sí?, del siglo XVII fue la liberalización de aduanas, ¿sí?, la concentración de la producción, la concentración de las riquezas en los intercambios, el fuerte impulso dado al comercio, ¿sí? Entonces, en esto no podemos enmarcar como un mercantilismo a todo, sino que en términos generales eso, el mercantilismo son formas de respuesta a
el proceso de crisis que se dio a lo largo del siglo XVII. ¿Y por qué mercantilismo? Porque sí, efectivamente, tanto en el caso francés, siendo proteccionista, o en el caso anglo-holandés, siendo más bien liberales en términos económicos, la mercancía, ¿sí?, fue el factor, la clave para la acumulación de riquezas. Ustedes van a profundizar un poquitito más acerca de estas cuestiones de la crisis. Estoy como re despelotado con las fotocopias, pero no se hagan problema. Vamos a pasar entonces al segundo aspecto de esta clase. Y tiene que ver con la política. Como hemos visto, y como ustedes verán en ese pequeño práctico, entre comillas, que les di a última hora, parte del humanismo había influenciado el desarrollo de los aparatos estatales de los que hablamos para el siglo XVI. El siglo XVII lo que hace en realidad es, en términos de filosofía política o de teoría política, comenzar a dar fundamentos teóricos a el ejercicio del poder y a la relación entre pueblo y soberano, ¿sí? En este siglo tenemos que los principales aportes de la teoría política estuvieron asentados en tres principios, digamos: el derecho natural, el contrato social y el individuo como punto de partida, siempre, ¿sí? Porque estamos frente a un fuerte individualismo, ¿sí? Una fuerte centralidad del hombre en todo, ¿sí? En el desarrollo filosófico, político, religioso y demás. Ya habíamos visto que la reforma protestante también había tenido como eje este individualismo. Vamos a tener tres grandes líneas de pensamiento, que vamos a desarrollar dos porque la tercera no tiene gran impacto. De un lado, el justnaturalismo, que se independiza de la justificación teológica, ¿sí? De otro lado, teorías que exaltan la fortaleza del individualismo y que es básicamente el absolutismo, como teoría política. Y una tercera línea, que son las primeras bases del constitucionalismo liberal, que se va a ver más afianzado a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿A qué nos referimos al derecho natural? A lo largo del siglo XVIII, con la filosofía, sobre todo a partir del racionalismo cartesiano, que ya lo vamos a ver en otra clase, la filosofía comenzó a independizarse de la teología y empezó a tomar los hechos sociales y políticos como hechos naturales que pueden abordarse, es decir, puede abordarse su indagación, su estudio mediante la observación, que no hace falta la presencia o la guía espiritual de lo divino, de la divinidad, ¿sí? La primera separación completa que vamos a ver entre el derecho natural y la religión es en un sujeto que se llama Huig van Groot, o más conocido en la historiografía como Grocio con C, para quien la sociedad se basaba en una serie de tendencias, de valores, que contrarrestan el individualismo del ser humano. Estos valores están en la naturaleza del ser humano y son los que un poco definen o conforman el derecho natural, que está dictado por la razón y no por lo divino. Dentro también de esta corriente, que es el justnaturalismo, tenemos a Pufendorf, que plantea ya, insistiendo en la separación entre la razón y la teología.
tomando la ley como fundamento para propender a la organización de la sociedad. En el otro marco, ¿sí? En el marco del absolutismo, vamos a tener dos exponentes, pero uno de ellos que va a ser el más importante, o por lo menos el de mayor trascendencia, que es Thomas Hobbes, ¿sí? El inglés Thomas Hobbes, que plantea un absolutismo utilitarista. Su análisis es de tipo mecanicista, ¿sí? Buscando asimilar la psicología y la política a las ciencias físicas, un ejercicio que vamos a ver mucho y también a lo largo del siglo XIX, que ustedes gran parte ya lo deben haber visto en Introducción a la Historia. Considera que el estado de naturaleza es esencial para el hombre, y que en ese estado el hombre no busca sino la satisfacción de sus propias necesidades, en virtud de ese egoísmo individual que sí o sí posee, que no tiene demasiadas normas y que por eso el hombre es el peor enemigo del hombre. De ahí esa frase de el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos Hobbes con todo esto? Que en nuestra forma de ser por naturaleza egoístas, tendemos al conflicto, tendemos a la destrucción del otro, porque está en nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y frente a esta tendencia, la única solución posible, la única salida posible es otorgarle toda la autoridad, todo el poder a un solo individuo, ¿sí? Que sea el que arbitre el individualismo entre todos los hombres, ¿sí? Por eso la clave para el análisis de Hobbes es el individualismo. No solo por lo que considera de cada persona, sino porque considera que la única solución es otorgarle el poder absoluto, ¿sí? A una sola persona. Si bien el poder del monarca es absoluto y es irrevocable, y eso puede traer consecuencias negativas para los seres humanos, para los súbditos, peor sería si no existiera eso y los hombres se asesinaran entre sí sin razón. Más o menos en la misma línea, pero apegado más a la teología, tenemos a Bossuet. Benigno Bossuet va a plantear la cuestión de el trono regio, ¿sí? Es decir, que no es el trono de un hombre, sino el trono de un Dios. ¿Qué hace? De Dios. ¿Qué hace? Defiende las mismas prerrogativas del absolutismo de Estado, pero asentado en el poder divino, ¿sí? Que ese poder proviene de Dios. En este marco abrevará un poquito más Luis XIV que en el justnaturalismo absolutista de Hobbes. El absolutismo, entonces, ¿qué es el absolutismo? Acá vamos a tener distintas posturas y, digamos, más que qué es, ¿por qué se llega al absolutismo? Tenemos, por ejemplo, un estudio bastante clásico que es el de Perry Anderson. Perry Anderson, ustedes probablemente ya lo conocen, si lo conocen porque lo vimos el año pasado en Historia Mundial 2. Perry Anderson es un marxista estructuralista, y en ese sentido, bueno, él tiene una obra muy importante que fue clave también y muy utilizada a partir de los años 70, 80, que fue cuando fue escrita, que se llama el Estado absolutista. Lo que primero él va a retomar al marxismo clásico. Retoma particularmente a Engels y a Marx. Retoma la idea de Engels de que el absolutismo es un equilibrio entre la nobleza y
la nobleza feudal y la nueva burguesía comercial, terrateniente también, que va surgiendo a lo largo de este siglo. Retoma también a Marx, que plantea que el absolutismo de Estado en realidad significó la piedra angular de las principales monarquías, y significaba para Marx, en contraposición a Engels, que el absolutismo de Estado había significado el triunfo de la burguesía, ¿sí? Que los nobles de espada, los nobles príncipes, no les había quedado otra más que aceptar que el triunfo de la burguesía, y por eso le habían cedido el poder al monarca. La propia propuesta de el propio Anderson, en contraposición a estas dos posturas, va a ser que en realidad no es ni un equilibrio de fuerzas entre los dos sectores sociales, ni el triunfo de una burguesía, sino que plantea, en contrario a los tres, que lo plantea en términos metafóricos como la caparazón de una tortuga, ¿sí? Es la caparazón que encontraron todos los nobles, los aristócratas, para protegerse, es decir, prefirieron cederle todos sus privilegios, toda su independencia, toda su autonomía a un individuo para evitar el ascenso de la burguesía a los estamentos de poder. Eso también es relativo, ¿sí? Ninguna de las tres posturas es terminantemente clara. Tal vez la más cercana sea la de Engels, pero tampoco porque no fue un acuerdo entre dos sectores. Porque ya vamos a ver más adelante de qué manera el absolutismo, y teniendo en su máximo exponente a Luis XIV, tendió a desplazar a gran parte de esa gran nobleza, de esa alta nobleza, y reemplazarla así por esta burguesía de menor posición social, pero mejor posicionamiento político, económico. No definitivamente porque desearan el ascenso político de los burgueses, sino más bien con el objetivo de simplemente detener o mermar un poco el enorme poder político que tenían las noblezas, las altas noblezas, ¿sí? Y que presionaban, intrigaban constantemente contra el poder absoluto, contra el poder del... Pero entonces, en términos generales o en términos más específicos, ¿qué era el absolutismo, digamos, en la práctica? El absolutismo implicaba que un sujeto, el rey, en este caso, se situaba por encima de la ley positiva. En el caso de una sociedad estamental, que era la misma sociedad heredada, aunque con pequeñas variaciones, pero era la misma sociedad heredada de épocas medievales, aquella tripartita que vimos, en ese tipo de sociedad era preciso el establecimiento de un poder por encima de esos tres estamentos, capaz de otorgar o quitar los privilegios de los que cada uno de estos estamentos disfrutaba. En el antiguo régimen, ¿sí?, existían, digamos, tres tipos de derechos superpuestos. El derecho divino, ¿sí?, que estaba expresado en sus términos legales, digamos, a través del Código de Derecho Canónico, que era el regía específicamente para el cuerpo de la Iglesia, pero por fuera de ese existía también un una ley divina, que era la que emanaba de los mandatos establecidos en los distintos escritos respecto de la divinidad. La Biblia, entre ellos, porque hay otros más, pero con que tengan ese concepto es suficiente. Por debajo de eso estaba el derecho natural. El derecho natural era no escrito, ¿sí?, sino que estaba en el interior de cada una de las personas y tenía que ver con aquella regulación de las pulsiones que
ejercía ese derecho natural. Y recién por debajo de esos dos derechos estaba el derecho positivo, es decir, ciertas codificaciones de leyes que se encontraban por escrito. Bueno, el monarca se situaba por encima de los dos últimos, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Bueno, en el caso de Luis XIV va a ser particular porque se va a situar en el mismo nivel que el derecho divino e incluso por encima de él. Ahora bien, eh, bueno, también, digamos, en base a esto, lo único que ejercía contralor con el poder, el derecho divino, con el derecho, perdón, del monarca absoluto, era su propio derecho natural, ¿sí? Es decir, su propia conciencia. Así que, bueno, imagínense. Eh, También existían algunos límites al ejercicio de ese derecho, como eran el derecho de propiedad, algún tipo de derecho privado, las corporaciones como el Parlamento, la Iglesia, además. Pero también sabemos que en términos generales esas limitaciones eran más teóricas que reales. Aunque los monarcas que tendieron a monopolizar todos los aspectos de la vida y del poder en particular, encontraron resistencias, ¿sí? No pudieron en todos los casos ejercer ese poder extremadamente absoluto. ¿Por qué se encontraron con la resistencia? Bueno, entre otros de la Iglesia, del Parlamento, de algunos gremios, de algún tipo de organización. Eh, pero la coincidencia un poco general de todos los absolutismos que podemos ver en el continente europeo a lo largo del siglo XVII son la mayor presión fiscal, la ampliación de los ingresos de Hacienda, ¿sí? Como un derivado de eso, el incremento del poder militar y el poder naval, porque son exclusivamente bélicos, no necesariamente bélicos en el campo externo, sino en el campo interno, el desarrollo de la diplomacia, pero como decíamos, para la diplomacia del siglo XVI, siempre una diplomacia en nombre del rey, nunca en nombre de la nación. Cierta también complejización del sistema, del aparato administrativo, ¿sí? Ahora sí comienza a configurarse una burocracia un poco más definida. Y también fueron bastante generalizadas las oposiciones que el absolutismo generó. Ahora bien, vamos al caso francés y vamos a iniciar al principio del siglo XVII, porque necesitamos todo el proceso para entender esa consolidación del poder de Luis XIV y cómo lo ejerció también. La historia de Francia, bueno, como vimos algo en el teórico de la última vez y como también estaba explícito en los textos que tuvieron que leer, en el caso de Francia el siglo XVI estuvo marcado, sobre todo la segunda mitad, por el desarrollo fuerte de una de las tendencias de el protestantismo y que además tuvo fuerte incidencia en los sectores de la nobleza, ¿sí? Que llevó incluso a la división en dos partes, digamos, entre comillas, partidos o dos grupos que presionaban por el poder y presionaban en el poder, ¿sí? Los devotos, que son el grupo católico, y los protestantes, donde también hubo enfrentamientos entre monarcas o entre monarcas y las reinas madre. El caso es que sobre finales del siglo XVI se produce una crisis dinástica, es decir, un problema en la sucesión. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos dicho que los monarcas franceses pertenecían a la casa Valois. Los Valois se agotan en 1589. ¿En qué sentido se agotan? Se agota la línea masculina, ¿sí? Muere en 1589 Enrique III de Valois. Y como en Francia rige la ley sálica lo que hace es impedir que las mujeres puedan acceder al trono. En todo caso, ocupan las regencias, que ya vamos a ver de qué se trata, pero nunca pueden ser efectivamente las reinas de Francia. Por lo tanto, ingresa como reina consorte la hermana de
Enrique III, que era Margarita de Valois, y su marido, Enrique IV, ¿sí? Que era Enrique de Borbón, y tiene la particularidad de que es protestante, ¿sí? La sucesión al trono significó varios conflictos, varias guerras civiles entre los dos partidos, hasta que finalmente se produce no solo el triunfo en las armas por parte de Enrique IV, sino el acceso al trono mediante su conversión, ¿sí? Él se termina convirtiendo al catolicismo, ¿sí? Porque la última fase de la guerra civil significaba la toma de París, la toma de la capital, que era lo más importante, no solo simbólicamente, sino en términos de poder efectivo. Y la toma de París era lo que le estaba costando. Tomando París ya se hacía con todo el reino. Y allí pronuncia una frase importante que es bien vale París una misa, ¿sí? Digamos, eso demostraba que se convertía por conveniencia y no por convicción. Eso no significó que terminaran los conflictos civiles, ¿sí? Los conflictos civiles entre protestantes. Los protestantes franceses se llaman, en realidad son todos protestantes, pero en Francia se los conoce como hugonotes, con H, ¿sí? Los hugonotes también seguían en guerra, pero no tanto la guerra en términos de presencia armada, sino que dominaban buena parte de las plazas comerciales más importantes francesas. Entonces Enrique entiende que es más importante acceder a una negociación con ellos, además porque él también era hugonote, que continuar con la confrontación. Y entonces en 1598 se firma el Edicto de Nantes. Este Edicto de Nantes significó la pacificación interna de Francia, le concedió la presencia a los hugonotes en las plazas comerciales donde ya se ubicaran, pero les impedía el acceso a posiciones de poder fuera de esos lugares, ¿sí? En esos lugares sí podían hacerlo. Ese fue uno de los principales logros de Enrique IV. Otro de los logros y otra de las líneas principales de su gobierno fue la recuperación económica de Francia. Particularmente porque Francia se había pasado más de medio siglo enfrascado, es decir, había salido de los conflictos internacionales con Francisco I en la primera parte del siglo XVI, ¿sí? Por el dominio de el norte de Italia y las confrontaciones entre las coronas francesas con las coronas las coronas inglesas y española, y la segunda mitad del siglo había estado dominado por conflictos civiles cruentos, muy cruentos. Entonces, aquí, entre muchas otras medidas que logran estabilizar la situación económica, Enrique establece un impuesto que se llama la paulette, se escribe con 2 T, la paulette, dice la paulette. La paulette implicaba por una parte, la heredabilidad de los cargos para la alta nobleza, donde ya los ocupare, pero a cambio se les cobraba una especie de impuesto, entre comillas, sobre el valor de las compras que hicieran de cargos, ¿sí? Y un impuesto anual sobre esos cargos, ¿sí? Dejaba de ser un beneficio, un privilegio para la nobleza que normalmente no pagaba impuestos, pero en este caso, a cambio de algo que para ellos era importante, que era la heredabilidad de los cargos, se da este impuesto. Pese a esta cuestión de la pacificación, Enrique no logra desarticular ni el poder ni la capacidad de acción del partido devoto, porque además, por otra parte, el partido devoto no se había desarmado y había, no le perdonaba a Enrique IV su condición de hugonote, y sabían que se había convertido solamente para acceder al trono francés. Además,
de que en muchas ocasiones Enrique había hecho excepciones hacia algunos hugonotes más allá del edicto de Nantes. En virtud de esta conflictividad, de esta falta de apaciguamiento, en 1610 Enrique es asesinado y lo sucede su hijo, Luis XIII. Luis XIII asume, en realidad sí, asume el trono, pero bajo la regencia de su madre. No Margarita de Valois, porque Margarita de Valois había muerto y Enrique se había vuelto a casar, y se había vuelto a casar con Catalina de Médicis, una de las familias más importantes de comerciantes de Italia. Hay una serie que habla sobre los Medici, que es muy interesante, pueden verla, y que además era cercana a los católicos, y que en virtud de ese acercamiento también procede a un acercamiento con España, con la que Francia siempre había confrontado. Y es la que tiene que hacer, su regencia es bastante breve, de 1610 a 1617, y está dominada un poco por el conflicto de nuevo con los hugonotes y la convocatoria de los estados generales, que era la convocatoria a los miembros de los tres estados, ¿sí? El estado el estamento del clero, de la nobleza y del pueblo, ¿sí? O el tercer estado, que no tenía una definición muy correcta, pero que lo vamos a ver con mucha más profundidad en el proceso revolucionario de 1789. Y también, bueno, en gran parte, su salida de la regencia fue estimulada por los peligros que significaba para algunos nobles el acercamiento de Francia a España nuevamente. En 1617, Luis asumió el trono en fuertes disputas con su madre, ¿sí? Hubo incluso lo que se llamó la guerra de la madre y el hijo, entraron en guerra, ¿sí? Se desataron nuevamente guerras civiles, en este caso la madre, María de Médicis, combatiendo contra su hijo, es constantemente derrotada, pero nunca derrotada totalmente. En 1624 logran un acercamiento, y este acercamiento lo logra a través de un sujeto que había sido ministro de Catalina durante su regencia, que era el cardenal Richelieu. Richelieu con doble L, ¿sí? El cardenal Richelieu va a ser un personaje fundamental y que va a ejercer el poder con mucha más, a veces más trascendencia que el propio monarca. En virtud del acercamiento que logra, ¿sí? La pacificación que logra en 1624, Richelieu es nombrado por Luis XIII también como uno de sus ministros más importantes. Y es el que en efecto va a dirigir el gobierno francés hasta su muerte, ¿sí? Porque además mueren casi en paralelo Richelieu y Luis XIII. Su gobierno se puede dividir en dos, ¿sí? Entre 1624 y 1630 es la primera fase donde Richelieu, por distintos mecanismos, va a ir cimentando su propio poder. La segunda parte, entre 1630 y 1642, va a estar dominada por dos cuestiones. Por un lado, el fortalecimiento del poder real, ¿sí? Y por otro lado, y estrictamente relacionado con esto, va a estar dominado por el ingreso de Francia en la guerra de los 30 años, y ahí vamos a explicar eso. También practica una política de tolerancia bastante importante con los protestantes, lo que le va a traer también la oposición fuerte del partido devoto, sumado a su enfrentamiento con los Austrias. ¿Quiénes son los Austrias? Los Austrias menores. Los Austrias son los que nosotros conocemos como los Habsburgo, ¿sí? Es una rama colateral de la casa tradicional de los Habsburgo,
que se hace cargo de el reino. Los Habsburgo van a ser los que, los Austrias van a ser los que, entre otras cosas, por ejemplo, van a... me colgué. Los Austrias menores, son los que, entre otras cosas, van a impulsar las reformas borbónicas, ¿sí? En gran parte acá para el caso americano. Bien, vamos entonces al ingreso a la guerra de los 30 años. ¿Cuál era la guerra de los 30 años? Muy brevemente. La guerra de los 30 años era un conflicto que había surgido esencialmente en el Sacro Imperio Romano Germánico en virtud de la división, ¿sí?, entre lo que habíamos hablado antes del sur católico y el norte protestante, ¿sí?, luego de las guerras de religión en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero había adquirido, en virtud de las alianzas que van obteniendo de distintos países, había adquirido magnitud europea. ¿Sí? Habían ingresado ya España, el Ducado de Saboya, había ingresado Inglaterra. Y Francia ingresa en 1630 en una especie de guerra de desgaste no abierta todavía con España, porque además, pese a que eran los dos católicos, la corona francesa rivalizaba históricamente con la corona española. Y en 1635 se va a dar el ingreso en este conflicto con Richelieu y Luis XIII. Va a ingresar en el conflicto, pero en realidad en la guerra de los 30 años en general, pero en realidad su conflicto era con España. Esto implicó a nivel interno lo que generó dos cosas. Implicó en términos generales el establecimiento de una economía de guerra, ¿sí? Una economía de guerra que implicaba mayor aumento impositivo, mayor control, ¿sí? Esto por un lado fortalecía la autoridad del monarca porque estaba centrado en su figura, pero también generaba fuertes resistencias. Y esto colaboró en gran parte con el fortalecimiento del poder real, que era lo que decíamos antes. Richelieu, en virtud de estas conspiraciones, estos enfrentamientos, desarrolla a lo largo de Francia una red casi policial, ¿sí?, que es de informantes, junto a un régimen de intendentes que comienza a colocar en cada uno de los estados que conformaban Francia, establece una serie de impuestos directos y empieza, en virtud de algunos triunfos en el campo de batalla, el proceso de fortalecimiento simbólico de la autoridad real. Richelieu va a fallecer en 1642 y unos meses después, a principios de 1643, fallece el rey Luis XIII y es sucedido por Luis XIV. ¿Sí? Luis XIV tiene un larguísimo reinado, aunque asume en minoría de edad, desde 1643 hasta 1617. Los primeros años de su reinado va a estar bajo regencia de su madre y después, por más que ella ya había pasado la mayoría de edad como para poder asumir el trono, dejó el gobierno del reino en otro sujeto, particularmente en uno que formaba parte del consejo real de la regente Ana, que era Giuseppe Mazzarino, un italiano que había sido un comerciante importante y que había sido nombrado cardenal en 1641. Mazzarino explotó aún más la política desarrollada por Richelieu. En el ámbito externo se participó de la Paz de Westfalia, que fue la que puso fin a la Guerra de los 30 años en 1648, pero el conflicto con la Casa de Austria, con los españoles, se extendió hasta 1659 con la firma de la Paz de Vervins. Ahí se tiene resultados inconclusos, ninguno termina de ganar ni de perder,
¿sí? Pero ya vamos a ver. No tanto eso en profundidad, sino cómo eso colabora con otros procesos. La paz de Westfalia, importante es decirlo, fue la que un poco acomodó lo que sería el nuevo ordenamiento europeo con a lo largo, que regiría a lo largo de todo el siglo, ¿sí? O por lo menos hasta principios del siglo XX con la paz de Utrecht. Estaba sentado este proceso en el principio de equilibrio de poderes, es decir, solventar territorialmente a uno y otro territorio, a uno y otro estado, sin que ninguno tuviera la capacidad para convertirse en una potencia que desequilibrara, ¿sí? El poder dentro de Europa. Sobre todo se querían frenar en ese momento las pretensiones de el Sacro Imperio Romano Germánico, que siempre pretendía ponerse en ese lugar. Esta paz, la paz de Westfalia, significó, entre otras cosas, primero el la caída de la influencia de los Habsburgo, que eran los que habían mantenido la influencia a lo largo de todo el siglo XVI y mitad del siglo XVII, y en contrapartida el fortalecimiento de los Borbones franceses en su influencia, digamos, en el campo europeo. Esto, digamos, se vio aún más fortalecido con la paz de Vervins, ¿sí? La continuidad de la guerra entre los dos estados significó el fortalecimiento de la presencia de Francia y el debilitamiento de la presencia de la monarquía española. Finalmente, con la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV asume, aunque ya era mayor de edad, como dijimos, asume personalmente el trono. Mazarino también tuvo que enfrentar algo que me olvidé de decirle, pero que es importante. Tuvo que enfrentar, porque abona un poco lo que decíamos antes, que los absolutismos tuvieron que trabajar con fuerte oposición para asentarse finalmente. Mazarino tuvo que enfrentar 4 frondas, ¿sí? Las frondas son movimientos, se les tendió a asociar mucho a movimientos populares, participó el pueblo, ¿sí?, en armas, pero en realidad las frondas son intentos de distintos grupos de poder o de distintas personas por oponerse a las políticas del monarca, en este caso de un ministro, o bien con el objetivo de hacerse con el trono. No nos vamos a desarrollar, solamente las vamos a mencionar. La primera fronda va de fines de 1648, principios de 1649, y se conoce como la Fronda del Parlamento de París. ¿Sí? Fue una rebelión del Parlamento parisino contra algunas medidas, algunos edictos reales firmados por el joven Luis XIV. La segunda, casi como continuidad, fue en 1650, meses después de terminada la primera fronda, la Fronda de los Príncipes, ¿sí? Los príncipes de sangre que se oponían a algunas prerrogativas que empezaba a cortarles Mazarino. Seguida, casi inmediatamente, esta es la tercera fronda de 1650 a 1651, como que se conoce como la Unión de las Frondas, donde se rebelan en conjunto el Parlamento de París y los príncipes. Y la última fronda, en 1651, la Fronda de Condé. El príncipe Condé en realidad es un cargo, ¿sí?, que se va heredando, que generalmente lo ocupa uno de los hermanos del monarca. Eran familias hermosas, ¿no? Y la Fronda de Condé es la que termina, digamos, por liquidar las aspiraciones de la nobleza y de los príncipes a enfrentar el poder real. Volvemos entonces a 1661. Al asumir Luis XIV, asume al frente de una nación bastante poderosa, ¿sí?, con una población que superaba en millones, millones y millones a el resto de Europa.
y comienza a dar allí, heredando un poco los antecedentes de Richelieu, de Mazarino, ¿sí? Comienza a construir ahí las bases de su fuerte personalismo en el poder, ¿sí? Las bases de lo que sería el emblema del absolutismo. Él estaba convencido de que Dios en persona le había atribuido un tipo de funciones y tareas a desarrollar y que por lo tanto eran incuestionables y por encima de las leyes positivas e incluso la propia ley divina. Desarrolló a través de símbolos también ese poder, en esa famosa frase en la que dice l'état c'est moi, o el Estado soy yo, ¿sí? Que simboliza la personalización del poder en su persona, y en la asociación de su figura con el sol, ¿sí? Luis XIV también trascendió como el rey sol. Al asumir esa asociación, asume el sol como un emblema de poder, de ley y de justicia. También podemos dividir su gobierno en dos. La primera parte fue de reorganización interna, ¿sí? Como un preparativo para su objetivo final, que era la expansión territorial, y para ello se dedicó a estructurar órganos de gobierno, instrumentos de gobierno articulados anteriormente por Richelieu y por Mazarino. Estos esquemas se racionalizaron y tendieron a centralizarse. Se manifestaron en la Declaración de los Cuatro Artículos de 1682 que ensalzaban el poder del monarca y la independencia respecto de Roma, ¿sí? La autoridad del soberano venía directamente de Dios, por lo tanto no mantenía una relación de sometimiento con el Papa, y además por esta cuestión de que estaba por encima del rey, del derecho divino. Además comienza a partir del momento de la asunción de su reinado personal, comienza una política de persecución de los hugonotes que cada vez es más intensa, hasta que en 1681 revoca el edicto de Nantes y le quita todos los privilegios a los hugonotes y hace que la mayoría de ellos se exilian. Los que no son fuertemente perseguidos y torturados. Va a tener una tendencia cada vez más marcada Luis XIV de rehusar en darle cargos de importancia a la nobleza, a la alta nobleza, ¿no? Y va a comenzar a confiarle cargos a algunos miembros de la pequeña nobleza y de la alta burguesía, que cada vez más se fueron convirtiendo en instrumentos bien competentes del poder público que comenzaba a manifestarse cada vez más claramente. Procedió a la construcción de numerosos organismos y la reconfiguración de otros. Los más importantes van a ser el Consejo de Estado, ¿sí? Que ese va a ser de relativa importancia en realidad, porque el Consejo de Estado es el que había existido siempre, ¿sí? En el que están miembros de la familia, generalmente el príncipe hermano de el monarca, la reina madre, en el caso de existiera, la reina consorte, algún que otro alto noble, nada más, pero se va a sentar en lo que, y acá no voy a usar el francés, que se conoce como el Consejo de Altura, ¿sí? El Consejo de Altura es porque sesionaba en las partes más altas de los palacios. Además de todo esto, lo que va a ser todo un símbolo de su reinado, la construcción del Palacio de Versalles. ¿Por qué es importante? Porque es parte de su política de entretenimiento, digamos, de la alta nobleza, ¿sí? Los mantiene allí con buena comida, con buena bebida, con buenos entretenimientos, mientras él se hace cargo del poder con este nuevo sector del funcionariado, que por otra parte siempre tendió a estar más o menos en las mismas familias. Los Colbert, los Letelier, fueron familias que permanecieron constantemente casi heredando sus cargos a lo largo del reinado de Luis XIV. En términos territoriales también recreó, ¿sí? Reorganizó y mejoró el sistema de... Se reorganizó entonces este régimen de intendencias
que en realidad las intendencias eran ¿por qué se reorganizó? Porque los intendentes eran los que representaban el poder del rey, el poder real, en las provincias. Hizo una nueva división administrativa, dividió al país en 32 generalatos, cada uno de ellos con un intendente a la cabeza, ayudado por colaboradores directamente cercanos al propio intendente, el intendente como representante de ese poder del rey, que en realidad cuyas funciones eran principalmente el mantenimiento del orden dentro de cada una de esas regiones y la recaudación de impuestos, de la taille, que era el impuesto a la subvención territorial. Además, se comenzaron a formar cuadros técnicos, ¿sí? Ya no necesariamente políticos, que cada vez con un índice de especialidad más importante le dieron mayor profesionalidad y reforzaron el sistema burocrático francés, dándole presencia en todo el territorio de Francia y, como decíamos, se rodeó de personas fuertes que encarnaban su propio poder a través de las medidas que tomaban. Tres eran tal vez los más importantes, fueron los más importantes en la primera fase de su gobierno personal, que fueron los encargados de asentar ese poder personal. El primero de ellos, y tal vez el más trascendente de todos, es Jean-Baptiste Colbert. Como dijimos antes, es el creador casi de un sistema, ¿sí? El colbertismo. Colbert llegó al Consejo de Finanzas luego de la muerte de Mazarino, ¿sí? Y en 1665 ya había asumido como controlador general de las finanzas del reino, ¿sí? E inició una serie de reformas para centralizar, mejorar y racionalizar el sistema financiero francés. ¿Sí? Recordemos que todo esto en el contexto de la crisis del siglo de este siglo, del siglo XVII, que afectó principalmente a los países mediterráneos. Reorganizó de una forma más simple y más racional la contabilidad del reino y elaborando por primera vez los presupuestos preventivos, ¿sí? Lo que hoy conocemos nosotros como presupuestos nacionales, que todos los años se presentan para el ejercicio anual, si bien no con esa regularidad, pero sí con esa importancia, ¿sí? La importancia de tener las finanzas más o menos organizadas de hacia dónde se destinarían. También inició una revisación de cuentas de miles de funcionarios y de miembros de la alta nobleza, aunque en realidad no afectó demasiado a los nobles, ¿sí? Particularmente sobre ellos y sobre el clero. Inició un reparto un poco más racional de los costes de cada uno de estos estamentos y logró elevar los ingresos con menor presión sobre los propios contribuyentes. No se logró, sin embargo, pese a que no se logró que en todos los territorios se pagara sobre la base real de las posesiones de cada individuo o de cada corporación, sí una buena estimación de esos ingresos. Para Colbert había que aumentar el número de los contribuyentes, así como estimular la producción. Y se dedicó a regular desde arriba, cosa que antes no se hacía, ¿sí? Desde el propio Estado se tendió a la regulación de los distintos sectores productivos franceses. El principal objetivo de Colbert era, dentro de un país básicamente agrario, estimular la producción industrial y la mercantilización de los productos franceses. Para ello hubo de reducir salarios y comenzar a instituir medidas proteccionistas, ¿sí? Fue casi un primer ensayo importante de intervencionismo estatal en la economía bastante desregulada del antiguo régimen. Además, se encargó de estimular la producción por medio de inversiones o del propio Estado o de otros estados externos.
También, en orden a esto, promovió una unión aduanera. Sabemos que en los antiguos regímenes, en el antiguo régimen, en general cada región mantenía cierta libertad para el manejo de sus aduanas, los cobros, los costes y demás, que Colbert logra, aunque no del todo, ¿sí? No completa, pero sí logra una cierta unión aduanera de gran parte del territorio francés. En 1669 es nombrado secretario de Estado de la Marina y crea 3 puertos francos, ¿sí? Es decir, 3 puertos a través de los cuales se movía gran cantidad de productos de mercancías, sobre todo aquellas controladas por el Estado francés, ¿sí? Los puertos de Marsella, Bayona y Dunkerque. Y además en 1673 escribe uno de los primeros códigos de comercio medianamente moderno y en 1681 una ordenanza de la Marina que le da cierta organización a este sector. En términos de política económica, el desarrollo fue a fondo en las tendencias centralizadoras y disciplinarias de la economía, ¿sí? Una economía bastante disciplinada por el Estado, que a veces tendieron a ser contradictorias y con resultados a veces negativos. Por ejemplo, las tarifas aduaneras que fue imponiendo Colbert, en gran parte, o a veces la prohibición de comerciar, fueron en gran parte promotores de fuertes conflictos externos, como ya verán con el caso holandés. También, aunque muchas de las ramas de la economía francesa, de la economía industrial francesa, recibieron impulso o nacieron, ¿sí?, a base de las iniciativas de Colbert, también este fuerte control por parte del Estado en muchos casos obstaculizaba la iniciativa libre de las empresas. Y también el intervencionismo se dirigió al campo cultural, habiendo creado en 1664 la Academia de Pintura y Escultura, en 1666 la Academia Nacional de las Ciencias y en el 1671 la de Arquitectura. Otro de los personajes importantes es François Michel de la Tellier, Tellier con 2 L. Desde 1666, secretario de Estado para la Guerra y miembro, por supuesto, del Consejo de Altura, ¿sí?, el más cercano al rey. Su principal tarea fue mejorar y ofrecerle al rey un aparato bélico eficiente, ¿sí?, tal y cual como lo requería el propio Luis XIV. En este sentido, el ejército pasó de 70.000 miembros a 300.000 en solo 7 años. El fusil sustituyó al mosquete y además introdujo la bayoneta y crea las primeras unidades de granaderos, además de las compañías de cadetes a las cuales podían acceder la alta burguesía, ¿sí? Les daba también una carrera dentro de lo que sería el ejército, aunque también cabe remarcar que los principales aportes a los ejércitos franceses seguían siendo de mercenarios extranjeros, principalmente suizos y húngaros, para los cuales también se abrió la carrera militar francesa, ¿sí? Los extranjeros también podían participar de la carrera militar en Francia. El tercer miembro, Sebastián Leprestre de Vauban, con B corta la primera y B larga después, desde 1655 estaba a cargo de la dirección técnica del Estado. Era un miembro de la pequeña nobleza que llegó a ser mariscal de campo. Perdón, Colbert también era miembro de la pequeña nobleza. Era ingeniero hidráulico y también se desarrolló como urbanista, economista y sociólogo, y él es el caso, digamos, como el emblema de uno de los más altos representantes de la nueva mentalidad racionalizadora en los cargos del Estado. Modernizó
y creó cerca de 300 fortificaciones en el territorio francés, muchas en la región fronteriza, facilitando y mejorando la capacidad defensiva de Francia, e incluso las ciudadelas se usaron para mantener el control en ciudades del interior de Francia que eran reacias al poder central, al poder real, como el caso de Montpellier, que fue rodeada de fortificaciones con cañones como forma de disuadirlos de sus intentos contra el rey. Todo esto fue el aparato con el que Luis XIV dispuso para sus enfrentamientos bélicos. Y es significativo decir aquí que el poder absoluto nunca se resume en una sola persona. ¿Sí? Sería imposible para una sola persona atender a todos los asuntos de un Estado. Sino que el absolutismo, para el caso francés, se define también por el escaso número de personas de extrema confianza y que cubrían todas las áreas del poder central. En este caso son 3 personas, y a esto se suma el hecho de que, sobre todo en el caso de la familia Colbert y la familia Letelier, van a ser casi dinásticos, van a ocupar sus hijos, van a ocupar el cargo de sus padres, ¿sí? Lo cual crea una tendencia a la continuidad y a la cercanía al monarca por parte de siempre de las mismas familias. En todo lo que vimos acá también podemos advertir que incluso con el afán bélico en su cabeza, Luis XIV estaba apasionado por el enfrentamiento terrestre, ¿sí? La lucha terrestre, particularmente el ataque con milicias y la defensa de plazas fuertes que había creado y iba creando a medida que iba avanzando. Y se interesó bastante poco por la industria marítima. El impulsor de esto fue nuevamente Colbert. Entre 1661 y 1674 construyó una flota potentísima de 60 galeones de guerra que triplicaba, aproximadamente lo que Francia tradicionalmente tenía, y que fueron bastante útiles en los conflictos bélicos. El problema de Francia, y para los cuales la flota a veces o en ocasiones fue poco útil más bien, es que Francia posee, por fronteras naturales, 2 frentes marítimos, el Mediterráneo, ¿sí? Y el Atlántico. Eso hace que las escuadras pudieran funcionar con menos eficacia frente a otras escuadras que estaban más preparadas. Además de que las otras escuadras, particularmente la inglesa y la holandesa, ya tenían mucha experiencia en el manejo naval y además poseían una tradicional importancia en el manejo de los conflictos marítimos antes que terrestres. Y acá vamos, ya para finalizar, vamos a mencionar, como para tener un poco en cuenta, eso lo van a desarrollar con más profundidad ustedes, los conflictos en los que se vio envuelto, o cuál era este afán expansivo de Luis XIV. Podemos mencionar 3 mecanismos: el de la guerra abierta, directa; el segundo, por medio de el uso de la diplomacia, ¿sí? Y el tercero, vinculado a este, que tiene que ver con el dominio o más bien la imposición de sucesores allí donde la sucesión a los tronos se viera dificultosa. Se vio envuelto entonces en lo que se llamó la Guerra de Devolución entre 1667 y 1668 con España, principalmente, en realidad utiliza como excusa parte de la dote que le correspondía por su matrimonio, ¿sí? Para expandirse territorialmente. Esto lo van a desarrollar ustedes. En el segundo caso, la Guerra de Holanda, entre 1672 y 1678.
esta guerra fue impulsada sobre todo por esta nueva política de Colbert de impedir que en algunos puertos se comercialicen. El punto de conflicto fue que Colbert, para estimular la industria interna, el comercio interno y la producción interna, empezó a prohibir tanto para Holanda y para Francia el ingreso de productos, la comercialización de productos en Francia, de aquellos productos que compitieran con la producción nacional francesa. ¿Sí? Esto generó la guerra contra Holanda que se desarrolló a lo largo de 6 años, ¿sí? Que fue y vino con poca, es decir, sin un resultado definitivo, pero que finalmente con el tiempo terminó por tener que levantar algunas de esas prohibiciones. Terminada esta guerra, entre 1679 y 1684 se da lo que sería como el cenit de la política de Luis XIV. La política de las reuniones, ¿sí? Fue a través de estos mecanismos diplomáticos a través de los cuales fue ganando territorios, ¿sí? Fue colocando a personas de su confianza o apoyando a candidatos a tronos allí donde hubiera inconvenientes con la sucesión, a personas cercanas sobre los cuales pudiera exigir influencia y paulatinamente fue expandiendo su capacidad territorial, sea por dominio directo o sea por la fuerte influencia que ejercía sobre los nuevos monarcas de estos territorios. Uno de los últimos grandes conflictos fue la Guerra de los 9 años o Guerra de la Liga de Augsburgo o la Guerra de la Sucesión de la Corona Española, que también fue un enfrentamiento entre los borbónicos y los austrias por el mantenimiento del poder hegemónico en Francia. Esto generó fuertes coaliciones contra Francia, que ya había excedido todos los límites de equilibrio. Y el último caso, la última guerra importante, además, esta guerra es importante por sus resultados y además por el contexto en el que lo encuentra. La guerra de sucesión de la corona española es importante porque ya llega, digamos, Francia llega a esta guerra habiendo combatido en sucesivas guerras contra distintas ligas, ¿sí? Esto implicaba un esfuerzo de guerra al interior muy importante, lo cual ya generaba fuertes resistencias, un agotamiento de la población, un agotamiento de la política de guerra, pero es importante su consecuencia. ¿Qué sucedió? Nuevamente, España se enfrentaba a una crisis sucesoria, los Austrias se habían agotado, y como dijimos que había un vínculo matrimonial entre Luis XIV y una hermana del rey español, luego de varios conflictos y varios pedidos, Luis XIV logra que su hijo, Felipe II, sea declarado heredero al trono de España. Tras la muerte de Carlos, el rey español, Felipe asume como Felipe V de España, de la casa Borbón. ¿Sí? Lo importante acá es que se extinguen los Austrias y los Borbones llegan a la corona española. La casa, por otro lado, la casa que gobierna actualmente, Felipe es miembro de la casa Borbón. Pero lo trascendente aquí, eso es lo importante. ¿Qué fue lo que originó la guerra? Más allá de ya las tensiones, porque otro Borbón, el hijo de Luis, se hiciera cargo de la corona, es que Luis XIV intentó que, es decir, el convenio, digamos, el acuerdo, era que Felipe, el hijo de Luis, se hacía cargo de la corona española con la imposibilidad de que a la muerte de Luis XIV asumiera también la corona francesa. Bueno, Luis XIV da marcha atrás en eso y nombra a Felipe su sucesor. ¿Qué ven el resto de las potencias? Que a la muerte de Luis se unificarían dos territorios.
¿sí? Bajo una misma administración. Algo que ya había pasado con los Habsburgo, cuando se había unificado España con el Sacro Imperio Romano Germánico y que había permanecido así durante siglos. Esto fue lo que originó la Guerra de Sucesión de la Corona Española, que fue también un conflicto intermitente, pero que terminó con una especie de, digamos, de derrota francesa, en el sentido de que no pudo asegurar la sucesión de las dos coronas en una sola persona, ¿sí? Pero por lo menos logró el asentamiento de dos Borbones en dos coronas distintas, ¿sí? Esto fue ya la última fase. Además, los resultados de la guerra civil inglesa también afectaron a Francia, que además estaba agotada por el esfuerzo de guerra. Por lo tanto, el inicio del siglo XVII, ¿sí? La paz de Utrecht, que da fin a este periodo de guerras y sirve como reordenador de la política internacional europea y continuador de la paz de Westfalia, son los que dan fin a la hegemonía francesa en el centro europeo. Espero que haber sido claro. Es un teórico largo, ¿sí? Denso. Ya les voy a subir el práctico luego de esto para que puedan trabajarlo y tengan un par de días para poder elaborarlo. Hasta la próxima. Se me cuidan bien.